bien dice Francisco, yo soy egresada de la UNAM, del CIDI, del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, hace casi 10 años. Y bueno, desde que yo salí me he especializado en acero inoxidable. Bueno, vamos a iniciar. En esta conferencia lo que pretendemos es que ustedes conozcan de manera general las aplicaciones de acero inoxidable, las presentaciones comerciales, porque como diseñador es muy importante, bueno, ya sabemos qué tipos de aceros, qué tipo de procesos, pero también es muy importante conocer qué es lo que venden en el mercado, ¿no? Qué tipo de láminas, qué tipo de tubos, si hay remaches, si hay tornillos, si hay cables, qué pegamentos adhesivos hay, ¿no? Si no, de alguna manera nos faltarían un poco de herramientas para poder diseñar adecuadamente. El objetivo de la conferencia es que ustedes conozcan las presentaciones comerciales del acero inoxidable que están disponibles en México, que también conozcan las reglas básicas para aplicarlas y evitar la corrosión en los diseños, y bueno, que conozcan las aplicaciones más comunes en diferentes tipos de mercado y también industrias. ¿Por qué seleccionarían acero inoxidable ustedes en su proyecto? Ustedes. ¿Yo? Pues me parece que es lo más higiénico y lo más barato. ¿Ustedes por qué seleccionarían acero inoxidable en el proyecto que están haciendo? Pues por la durabilidad y por el gran que presenta la inoxidable. Gracias. ¿Allá atrás? Porque el concurso lo demanda. Pero independientemente de eso, ¿por qué? Por las propiedades del material, ¿por qué escogerías acero inoxidable? Por los acabados brillosos, por la durabilidad también. ¿Y ustedes? Porque va a ser expuesto a diferentes tipos de ambiente, entonces queremos que algo sea durable y que sea presentable porque va a estar en el exterior, entonces puede que esté expuesto a rayones y cosas así, y es más fácil de mandar mantenimiento también. Se dieron cuenta que cada grupo tiene como está resaltando una característica del acero inoxidable, que son las que vieron ayer, ¿no? Sus cualidades de resistencia a la corrosión, sus cualidades de acabados, sus cualidades de resistencia a diferentes tipos de ambientes, ¿no? Entonces, depende de eso, depende de su aplicación, ustedes van a poder seleccionar el acero inoxidable adecuado. Y esto nos debe quedar bien claro, ¿no? Es inoxidable siempre y cuando tenga un 10.5 de cromo en su contenido, ¿no?, de aleación. Sabemos que la principal característica del acero inoxidable es la resistencia a la corrosión, y esto se debe a la película pasivante que está en la superficie, que sabemos que se forma cuando el cromo entra en contacto con el oxígeno. ¿Sí les quedó bien claro eso, no? Entonces, eso es lo que le da la cualidad de resistencia a la corrosión al acero inoxidable. Sabemos que si lo lijamos, que si lo soldamos, se va a regenerar esa película automáticamente. Y también debemos saber que el enemigo del acero inoxidable son los cloros, ¿no? Si nosotros dejamos una cubeta con agua, simplemente con agua, de acero inoxidable, una cubeta de acero inoxidable con agua, ¿qué va a pasar? Que al mes posiblemente se va a empezar a corroer nuestra cubeta en algunos puntos por el cloro que contiene, ¿no? En cambio, una aplicación que también tiene que ver con cloro son las lavadoras. Se les pone cloro, se les pone, suavizantes, detergentes. Sin embargo, como se está dando un mantenimiento con el agua, no se da la corrosión, ¿no? Este es un ejemplo que, bueno, a mí me gusta enseñar mucho, y aquí se ve claramente, no es de diseño industrial, sin embargo se ve claramente las cualidades de un material y de otro, y la resistencia, y también el beneficio del ciclo de vida y costo de vida-beneficio. Ustedes pueden ver cuándo se construyó uno, cuándo se construyó otro, y cómo siguen, ¿no? Y eso obviamente de acuerdo a las propiedades del acero inoxidable. Esta foto te las enseñaron ya, ¿no? Las ventajas que tenemos del acero inoxidable es resistencia a la corrosión, es su principal ventaja, la dureza mecánica, las propiedades y apariencias higiénicas. Esto nos los da los aceros austeníticos, también depende de qué tipo de acabado. Es un material inerte, ¿por qué? No modifica las características de los alimentos. Está el ejemplo de la cerveza. La cerveza anteriormente se producía en tanques de cobre, y actualmente, bueno, ya tiene varios años, se pasaron los tanques de cobre, se cambiaron a tanques de acero inoxidable. Esto logró que la cerveza tuviera el mismo color, olor y sabor siempre. La cerveza es de calidad mundial actualmente, ¿no? Antes no se lograba eso porque se modificaban sus características por el cobre. Y el acero inoxidable permite eso, es un material inerte y no modifica las características de los alimentos, perdón. Tiene facilidad de conformación. Y bueno, tiene otros tipos de características que eso lo hacen mucho más interesante, mucho más versátil al material. Hay dos familias que cumplen con el 95% de las aplicaciones, son los ferríticos y los austeníticos, que son las familias que nosotros vamos a utilizar más.
Estas son algunas presentaciones comerciales de los aceros ferríticos y austeníticos. Las más comunes son 304 en el caso de los austeníticos y 316, 16L. En el caso de los ferríticos, bueno, el 430 es el más común de los ferríticos, ¿no? También sabemos que, bueno, como diseñadores tenemos que ver y conocer las cualidades de los aceros inoxidables y de sus familias, con la idea de que cuando hagamos algún diseño podamos aplicarlo adecuadamente. Sabemos que los ferríticos, en el caso de los 430, al momento de soldarlo se puede soldar, pero al momento de tratar de doblar, se puede quebrar. Entonces hay que conocer esas características para evitar errores en el diseño. Y bueno, los austeníticos no tienen esa especificación, se pueden soldar, se pueden embutir, se pueden doblar, se pueden rolar. Y bueno, también tienen la propiedad higiénica que les decía. Ese tipo de acero se ocupa más en industria alimentaria, farmacéutica, en mobiliario urbano porque está expuesto a los exteriores, en aplicaciones también, otro tipo en arquitectura, ¿no? Inmobiliario, en todo tipo de aplicaciones. Y bueno, realmente si buscan un material o una aleación que les proteja resistencia a la corrosión, propiedades mecánicas, y también propiedades higiénicas, pues el austenítico es el indicado. Pero también tenemos que saber que los austeníticos son más caros que los ferríticos, entonces también dependiendo de la aplicación. Si nosotros vamos a hacer un bote de basura para interiores, si usamos un austenítico, ¿qué va a pasar? Que vamos a gastar mucho más y va a estar sobrado nuestro tipo de aleación para la aplicación que tenemos. En cambio, si hacemos un mobiliario urbano y ocupamos un ferrítico, es más económico, pero quizá a los 5 meses se va a estar oxidando porque no es tan resistente a la corrosión para exteriores. Depende de qué ferríticos ocupan, ¿no? De qué utilicen. Una característica importante es que acuérdense que los ferríticos son magnéticos y los austeníticos no son magnéticos, ¿sí? Acuérdense bien de eso. Yo les decía que los austeníticos son materiales higiénicos. Las superficies, bueno, son totalmente lisas. Eso depende mucho de qué tipo de acabado le demos. No es tóxico, no modifica las características de los alimentos, no tenemos que darle ninguna pintura, recubrimiento ni nada por el estilo. Entonces, esa es una gran ventaja también de los aceros inoxidables y obviamente su facilidad de limpieza. Es 100% reciclable y también es algo que tenemos que tomar en cuenta como diseñadores. Esta es una comparativa nada más de los diferentes tipos de materiales, un material en lámina negra y un material en acero inoxidable. Obviamente aquí la imagen que nos da uno y otro es totalmente distinta. Quizás si acaba de llover en la parte de arriba, pues está el charquito el charco de agua con todo el óxido, ¿no? El óxido de hierro. Y bueno, obviamente en la parte de abajo pues no tiene ese tipo de óxido, esa imagen es totalmente distinta. También el beneficio costo-vida, pues obviamente la persona que compró la lámina negra quizá invirtió la mitad, ¿no? del mueble de acero inoxidable, pero el ciclo de vida va a ser menor. Quizá a los 6 meses va a tener que estar repintando, va a tener que estar cambiando elementos, piezas, y obviamente va a terminar invirtiendo mucho más que si hubiera comprado uno en acero inoxidable, ¿no? Hay 5 reglas para poder seleccionar un acero inoxidable adecuado. Primero debemos conocer el medio en el que va a estar sometido nuestro producto, ¿no? Si va a ser un mobiliario urbano, si va a ser a lo mejor un mobiliario para oficinas, si va a ser un utensilio para cocina, si va a ser un material quirúrgico, ¿no? Entonces debemos conocer por qué. No es lo mismo un mueble en exteriores que en interiores, ¿no? Porque va a estar expuesto al sol, en la parte externa, a la lluvia, a cambios de temperatura, al vandalismo, ¿no? A lo mejor un mueble para interiores va a ser ornamental o decorativo. Entonces hay que conocer bien el medio para ver qué tipo de acero inoxidable seleccionamos. Otro ejemplo, en la playa. Si nosotros ponemos un ferrítico en la playa que no se le ha indicado, se va a lo mejor corroer. Si ponemos un 316 en la playa no se va a corroer porque es mucho más resistente a la corrosión, ¿no? Entonces también hay que conocer eso para ver qué tipo de acero es indicado. Propiedades mecánicas. Si hacemos nada más una banca, ¿no? A lo mejor no tenemos que requerir las propiedades mecánicas específicas para hacer ese diseño de la banca. Podemos ocupar nada más unos tubos ornamentales, unas láminas grabadas y es suficiente. Pero si vamos a hacer a lo mejor un material quirúrgico, tenemos que tener una resistencia mecánica más dura. Entonces podemos ocupar a lo mejor unos martencíticos que son los que se utilizan para material quirúrgico. Entonces tenemos que saber también esa característica. Características de transformación del producto. Tenemos que también conocer los procesos mediante los que se va a estar manufacturando nuestros diseños. Ustedes saben que el austenítico no es magnético. Sin embargo, con un austenítico lo embuten, hay partes o elementos que se hacen magnéticos. No sé si han visto las tarjas en sus casas cuando lleguen. Si quieren con un imán, vean los puntos donde está el embutido y se van a dar cuenta que hay partes magnéticas. Porque al momento de embutir el austenítico o de trabajarlo en frío se puede hacer magnético, ¿sí?
Y bueno, el costo total, en el caso del mobiliario urbano, conocer si se va a haber reemplazos de piezas, si va a haber mantenimiento, si vamos a conocer, bueno, tenemos que conocer la vida en servicio, reemplazo, todo lo que se refiere a lo que involucra el proyecto, el costo total, el ciclo de vida, el mantenimiento, cambio de elementos. En el caso del mobiliario urbano, los MOPIs, que son estas partes de aquí donde va la publicidad, pues se cambian los policarbonatos cada 3 meses por el vandalismo que los rompen, ¿no? Entonces hay que conocer todo eso para conocer el costo de vida. En el caso de este diseño, ¿no? Pero depende mucho de qué aplicación tengan. Y finalmente el costo, la disponibilidad. Tenemos que conocer qué tipos de láminas existen en acero inoxidable, qué tipo de medidas. Estas son coloreadas, esto va a pasar. Hay unas que son grabadas, pero tenemos que saber si existen aquí en México, si no están aquí en México, si hay de 3 por 8 pies, de 4 por 8 pies, qué tipo de calibres. Conocerlo todo eso para saber si podemos o no podemos manufacturarlo, ¿no? Si podemos rolarlo, si podemos troquelarlo, si podemos cortarlo en láser, en plasma. O sea, conocer todo lo que se involucra. Estos son otros ejemplos, estos se los paso. Estos son como que los aceros convencionales. Tenemos que saber qué tipos de acabados hay, ¿no? Acabado 2, acabado 2B, acabado 2D, acabado P3, P4, son los diferentes tipos de acabados comerciales que encontramos. Y bueno, también dentro del diseño tenemos que ver la manera de que sea más fácil hacer un diseño para evitar la corrosión, ¿no? Y obviamente hay algunas reglas que nos van a evitar que nuestros diseños se corran fácilmente. Siempre que diseñemos, hay que evitar que se acumule, que haya como trampas o recovecos o cavidades donde se pueda acumular simplemente la lluvia. Obviamente la lluvia tiene cloro y si se queda estancada la lluvia en algún elemento, pues se puede empezar a corroer, se puede dar una corrosión por picaduras. Entonces hay que evitar siempre ese tipo de recovecos, trampas, bordes. Y siempre hay que facilitar el drene del agua, en caso de la lluvia, o de algunas sustancias que puedan contaminar o corroer el acero inoxidable. También hay que tratar de que sean geometrías simples. Por geometrías simples hay que entender que no son diseños aburridos, ¿no? Simplemente formas donde no haya ningún tipo de trampa para evitar que se corroa el acero inoxidable. En estos ejemplos, obviamente es más fácil si tenemos una superficie horizontal que se empiece a corroer el acero inoxidable, ¿no? Que se estanque agua, que se estanque algún tipo de sustancia químico o simplemente alguna materia prima que se pueda estancar y que pueda darse la corrosión. Entonces hay que tratar siempre de tener algunos ángulos inclinados con la idea de que no se acumule la corrosión, de que se vaya limpiando automáticamente nuestros diseños. Entonces siempre que puedan poner ustedes un ángulo inclinado es mucho mejor, por mínimo que sea es mucho mejor. Y también podemos limpiar más fácilmente que si tenemos nada más superficies horizontales. También en el acero inoxidable, aquí está muy pronunciado, pero hay que evitar nosotros saber hacer un doblez a 90 grados sin que tenga un pequeño radio, porque en ocasiones los dados ya están un poco maltratados de las dobladoras y se llegan a hacer como pequeños pellizcos, no sé si han visto en la lámina, ¿no? O se rechupa. Entonces, ¿qué hace? Que si aquí tenemos un pequeño, si tenemos un error del dado, a lo mejor al momento de estarlo puliendo se va a quedar atrapada la pasta, simplemente con lo que se pule. ¿Y qué va a pasar? Que eso puede corroer el acero inoxidable. Sin embargo, si a este doblez a 90 le damos un radio, aquí está muy pronunciado, pero le damos un radio, por pequeño que sea, eso nos va a facilitar limpiar perfectamente nuestros productos y no se corroan. En los portajabones en las casas, ¿no? No sé si han visto los portajabones, en ocasiones traen varias nervaduras y esas nervaduras a veces no tienen ese pequeño radio. Entonces, es simplemente el jabón, ¿no? De pasta se acumula y se empieza a oxidar. No sé si han visto que esas aplicaciones empiezan como a manchar. ¿Por qué? Porque no tienen un fácil limpieza, ¿no? Hay espacios donde se puede atrapar el jabón y eso empieza a corroer el acero inoxidable. Entonces tratar de que siempre los diseños sean limpios y geometrías simples para poderlos limpiar fácilmente. O simplemente con agua, ¿no? Se dé el automantenimiento. Este es otro ejemplo. Cuando unen dos elementos, dos piezas, esto pasa mucho en tanques, pero puede ser en cualquier aplicación. Dejan un pequeño espacio como un tope. ¿Qué pasa? Si eso es un tanque y tiene agua, pues obviamente nunca se va a limpiar ese tanque, nunca se va a quedar vacío y obviamente ahí se contamina, se corroe, no empieza una corrosión por picaduras. Entonces siempre que unan dos elementos, traten de que las uniones queden libres para que se eviten las corrosiones. Es el ejemplo que viene a continuación. Ese ejemplo es de unión de dos elementos, pero y aquí se cuida, se evita que se tengan este tipo de topes, que es lo que les decía. Si tenemos este tope, pues obviamente aquí se va a acumular algo.
En cambio, si damos con soldadura a un ángulo, o si a la misma pieza le damos un ángulo, se va a evitar ese tipo de corrosión y se va a hacer un diseño mucho más limpio. Aquí está la unión de dos elementos, es una banca para exteriores. Obviamente aquí se está dando un automantenimiento. Esto es igual, es unión de dos elementos, pero circulares, monotubulares. Aquí obviamente tenemos un radio mayor. Si nosotros damos un radio muy pequeño, ¿qué va a pasar? Primero, para soldarlo va a ser un poco complicado. Luego, para darle el acabado de pulido también, porque no van a entrar nuestras herramientas. Y bueno, posterior a esto, al momento de estar utilizarlo, se puede empezar a corroer, porque se puede quedar ahí una materia prima ahí estancada. Entonces, ¿qué va a pasar? Si damos un radio mayor, tenemos fácil acceso a mantenimiento, a limpieza, a cualquier tipo de mantenimiento que se le tenga que dar a la pieza. Cuando ustedes también tengan que hacer uniones mecánicas, pues pueden utilizar, o siempre es recomendable usar acero inoxidable y acero inoxidable. Ustedes saben que si utilizan un acero inoxidable con un acero de carbón, se puede dar una corrosión galvánica, ¿no? Entonces, siempre traten de usar acero inoxidable con acero inoxidable. Si su aplicación o por costos tienen que hacer la combinación de materiales, bueno, pueden hacerla, pero separen el acero inoxidable del acero de carbón mediante algún buje de hule, ¿no? Para que no se dé la corrosión galvánica. Cuando hacen también uniones mecánicas, en este caso no hay ningún espacio aquí donde entre oxígeno. Entonces ustedes saben que el acero inoxidable necesita oxígeno para tener la película pasivante. Entonces, si ustedes lo dejan así, puede que a lo mejor algún líquido se meta por esta parte y se puede empezar a corroer. Entonces, cuando tengan este tipo de diseño, lo que pueden hacer es sellarlo para evitar que entre el líquido de alguna sustancia y se pueda dar la corrosión. Y si no, si ustedes no lo van a hacer, entonces dejan un espacio que sea considerable para que pueda entrar el oxígeno y se pueda estar dando la película pasivante, autorregenerando en caso de que se rompa, ¿sí? Otro tipo de unión también se da con los stud welding. Los stud welding son estos elementos, que es un tornillo que es como un tornillo sin cabeza, tiene un pequeño perno en la parte de abajo. Este perno, lo que se hace con esta máquina es que se funde y se vuelve parte de la lámina. Ese stud welding, si ustedes lo quieren retirar, lo tienen que cortar mediante una cegueta o un corte mecánico. No se puede quitar tan fácilmente, ¿no? O sea, vuelve parte de la lámina. Nos funciona mucho cuando hacemos algún tipo de estructura y queremos ponerle paneles en la parte externa, entonces queda como muy limpio el diseño. Si ustedes ponen un stud welding por esta parte de la lámina, por la parte de atrás se va a ver un pequeño círculo, como un poco más oscuro, pero es muy tenue, ¿no? Entonces podemos hacer uniones, podemos reducir tiempos para poder ensamblar, para poder soldar y es son muy prácticos, ¿no? Aquí hay algunas características de los stud welding. Esta es la máquina con la que se utiliza, con la que se pone. Pueden utilizar stud welding con cuerda, ¿no? Pero también hay stud welding lisos y los podemos aplicar como topes. En estos anaqueles, las charolas, los entrepaños son de alturas ajustables. Entonces en estas partes tienen como varios topes y se puede ir ajustando porque tienen las charolas como unas correderas, como unos muescas. Entonces aquí, bueno, lo puedes ir ajustando, ¿no? Funciona como un tope. Y bueno, esos stud welding ustedes lo pueden ocupar, así como que depende de su creatividad, ¿no? Pero es una aplicación, un accesorio, una herramienta más para hacer mucho más versátiles los diseños y para hacerlos mucho más fáciles de ensamblar. Hay otros tornillos, ahorita no recuerdo el nombre, que son remaches y funcionan como stud welding, porque ese remache no perfora la lámina. Nada más igual se queda como el stud welding por la parte de atrás, no llega a perforar, sin embargo son remaches en acero inoxidable también. También algo importante y que nos ayuda a ensamblar más fácil los diseños son las cintas y los adhesivos. Está la cinta VHB, que es de 3M. Esta cinta es muy práctica para ensamblar rápidamente. Es una cinta, hagan de cuenta que es como una cinta doble cara, así de Durex. Ustedes la colocan, aquí se ve roja, pero este es nada más el recubrimiento que trae. Puede ser blanca, puede ser transparente. Entonces ustedes lo ponen y pueden pegar acero inoxidable con acero inoxidable, pueden pegar acero inoxidable con policarbonato y acero inoxidable con polipropileno. Entonces es muy versátil, ¿no? Esta cinta la utilizan para partes de aviones, entonces la resistencia mecánica que tiene es excelente, ¿no? La ocupan mucho para arquitectura. De hecho, también la ocupan hasta para los mismos, no sé si han visto los edificios donde les ponen paneles de acero inoxidable. Para ese tipo de edificios, aplicaciones la utilizan en la VHB. Entonces es una cinta que, bueno, obviamente para mobiliario puede ocuparse y muchísimo, ¿no? También hay adhesivos que funcionan como una resina y un catalizador.
se mezclan y pueden pegar ustedes también lámina con lámina de acero inoxidable. La gran ventaja es que cuando usamos adhesivos como catalizador y resina es que la separación que nos queda entre lámina y lámina nada más es el calibre, ¿no? Lo que queda. Y a diferencia de la cinta VHB, que tiene como 3 milímetros de espesor, sí nos queda como un pequeño hueco entre el acero, la cinta VHB y acero, ¿sí? ¿Y después hay manera de reactivarlo y separarlo? Mediante calor, pero pierdes la pieza porque necesitas mucho calor para despegarlo. Entonces, cuando tú lo despegas, la lámina de acero inoxidable queda todo como ondulado, entonces la pierdes, ¿no? Entonces, es más bien para aplicaciones que ustedes ya los van a dejar puestos, ¿no? Entonces, les decía, la desventaja entre la lámina que yo veo, pero bueno, no es una desventaja, sino depende de la aplicación, es que les va a quedar el acero, la lámina contra lámina separada por el espacio, el grosor de la cinta. A comparación de los adhesivos, pues no nos queda esa separación, ¿no? Pero también tenemos que considerar qué tipo de aplicación. Si es a lo mejor para una industria farmacéutica, donde las condiciones de higiene son muy estrictas, pues a lo mejor no nos va a funcionar, ¿no? Pero si es para mobiliario urbano, para mobiliario ornamental, o para mobiliario donde las condiciones de higiene no son tan estrictas, pues no hay ningún problema. Esos son algunos tipos de manufactura. Cuando nosotros usamos un acero texturizado, ahorita se los voy a pasar, como es este caso, tiene una textura. Si nosotros hacemos un doblez a 90 grados en estos aceros, ¿qué va a pasar? Que la figura, que el dibujo se va a deformar. Entonces, siempre que utilicen aceros texturizados, traten de darle un radio mayor con la idea de nada más como que estirar nuestra textura y no deformarla, ¿sí? Entonces, cuando hacemos estos aceros, hagan radios grandes o prolongados para que nada más estire la textura. Lo mismo en el color. Si las láminas coloreadas hacemos un doblez a 90 grados, ese donde está el doblez, esa arista se va a ver como un poquito más tenue. Si le damos un pequeño de radio, se va a estirar el color y no se va a perder, ¿sí? Por ejemplo, puede estar por la parte interna una estructura y todo armado con stud welding, entonces por la parte externa se ve totalmente limpio y es fácil de ensamblar. Dentro del acero inoxidable hay 3 tipos de manufactura. La manufactura tradicional, la doble tambor y la doble tambor reforzado. La manufactura tradicional son para mobiliario donde, como su nombre lo dice, ornamental, donde nada más va a ser para espacios internos o espacios abiertos, pero las condiciones de higiene no son tan estrictas. Porque aquí lo que se hace es como la lámina negra, como el aluminio, como cualquier otro tipo de material, que se hace nada más un panel con uno doblez a 90 grados. Es la manufactura tradicional. Eso se ocupa para mobiliario urbano, para, por ejemplo, ese tipo de mesas, para muebles para oficina, para muebles para casa, para donde las condiciones de higiene no son estrictas, para restaurantes, todo ese tipo de mobiliario. Hay otro tipo de manufactura que es el doble tambor. Esto lo ocupan mucho para vistas. No sé si han visto los elevadores o las puertas de baño, que tiene como una caja dentro de otra caja, ¿sí las han visto? ¿No? Entonces, ese es el doble tambor. Este doble tambor se mete una charola dentro de otra charola y se le ponen algunos puntos alrededor. No sé si las han visto. Eso es como más estético para que tenga 2 vistas, ¿no? Aquí lo que se hace es que se les mete, o a veces se les inyecta espuma de poliuretano o madera con la idea de que tenga algún alma y no se deforme. Eso es nada más para vista. Pero cuando nuestras condiciones son mucho más estrictas en cuanto a higiene, esto quiere decir industria farmacéutica, a lo mejor alimentaria, depende del ambiente, es el doble tambor reforzado. Aquí son 2 cajas y en la parte interna se mete unos refuerzos de acero inoxidable, unas omegas, con la idea de que se estructure mucho más nuestra lámina por esta manufactura. ¿Por qué? Porque esto va a estar sometido a calor, porque se solda cordón corrido, ¿no? Toda la parte interna donde se juntan las 2 charolas se solda cordón corrido, después se pule y esto queda como un sólido. Obviamente ese tipo de manufactura está condicionado a espacios donde el ambiente es mucho más restringido. Un ejemplo son los quirófanos, ¿no? En los quirófanos, si nosotros llega un enfermo a hacer una operación, obviamente puede caer alguna gota de sangre en lo que es la plancha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos este tipo de espacios, se puede llegar a meter una gota de sangre, es un ejemplo, ¿no? Y se podría contaminar el siguiente enfermo. Entonces, por eso que se ocupa ese tipo de manufactura. En estos espacios, obviamente, no hay ninguna ranura, ningún recoveco donde se pueda empezar a contaminar o se puedan meter bacterias y pueda contaminar nuestra materia prima o a alguna persona. Entonces, por eso es que se ocupa ese tipo de manufactura, para espacios muy controlados, ¿no? Son espacios donde te dicen a lo mejor en un centímetro cúbico hay cierto número de partículas o cierto número de bacterias. Es otro tipo de manufactura del acero inoxidable, pero les repito, eso es más para industria farmacéutica o alimentaria, ¿sí? El tradicional es el que van a ocupar para todo tipo de mobiliario, ¿no?
De hecho, hasta las mismas, a lo mejor, camillas en acero inoxidable se ocupa el tradicional, ¿sí? Algunos elementos estructurales para recipientes son estos ejemplos. Tenemos el bordoneado o costilla, también así le llaman, que son para recipientes donde lo que buscamos es bajar nuestros calibres. ¿Qué pasa si una cubeta le ponemos un calibre muy pesado, ¿no? Para hacerla, resistente mecánicamente? Pero ¿qué pasa? Cuando la llenamos de agua, pues va a pesar a lo mejor lo mismo el agua que la cubeta, entonces va a ser muy difícil cargarla, ¿no? Entonces, si nosotros nos ayudamos de estos elementos estructurales, pues obviamente podemos bajar muchos calibres, el peso de la cubeta en sí, y podemos lograr que sea mucho más ligera. Y obviamente mediante estos bordes, solamente la vamos a hacer mucho más resistente mecánicamente. Y también podemos ocuparlos para hacerla mejor visualmente, ¿no? Ya depende de cada diseño. Otro ejemplo es la ceja tradicional, ¿no? Que lo que nos ayuda es a estructurar más la lámina. No es lo mismo que nosotros tengamos una lámina, hasta el mismo cartón, ¿no? Una hoja así de papel. Que nosotros le hacemos algún doblez, lo vamos estructurando, ¿no? Lo vamos haciendo mucho más resistente mecánicamente. Y con eso nos va a ayudar a bajar calibres. Acuérdense que si ustedes ponen algo muy pesado, quizá, por ejemplo, una mesa, yo le voy a meter, no sé, un calibre 11, ¿qué va a pasar? Que va a ser muy pesada la mesa. Y a lo mejor con un calibre 16 o 18, pero con algunos dobleces será suficiente. Obviamente va a ser mucho más funcional porque no va a ser tan pesada. También va a ser más funcional porque el costo va a disminuir obviamente por el peso del acero inoxidable. Entonces todo eso lo tienen que ir viendo y estos se pueden ayudar mediante nervaduras o dobleces para hacerlo mucho más ligero. Está el aplastado, que es este, ¿no? Eso también nos ayuda a estructurar. Está lo que es el rizo. El rizo es como la parte de arriba de la cubeta, ¿no? Es esta parte. Y la ceja a 90 grados. Entonces, estos son algunos elementos o algunos tipos de doblez que nos ayudan a estructurar botes o recipientes cilíndricos. En algunos casos también, en el caso de la ceja de 90 grados, pues cuadrados, ¿no? Los tipos de armados, también son algunos diseños de tipos de armados. Está el traslape. Aquí en el traslape hay que tratar de que siempre sea vertical, porque si lo hacemos horizontal, acuérdense que queda aquí la unión de dos elementos y queda el escalón, que hace rato mencionábamos que puede ser como un poco complicado para el diseño porque se puede empezar a dar una corrosión. A traslape lo pueden pegar con cinta VHB, con remaches, con stud welding, con los adhesivos, que les decía que es como catalizador y resina. Lo pueden puntear también, ¿no? Se lo pueden hacer de muchas maneras. A paño lo pueden hacer igual con cinta VHB, eso pueden hacerlo preferentemente vertical. Pueden hacer cinta VHB, pueden hacerlo con remaches, ¿no? Como ustedes, o sea, hasta con puntos. Con canto, generalmente aquí sí es acordón corrido. Sin embargo, depende mucho de su proyecto, de la aplicación. Acuérdense que la soldadura en acero inoxidable se cobra por centímetro lineal. Entonces, si es un proyecto que no va a salir el costo y que le ponemos toda la aplicación de acero inoxidable de soldadura a cordón corrido, pues no va a salir en costos y no va a tener utilidades. Y si la aplicación pues no lo necesita, va a estar como muy sobrado. Y lo que es el engargolado nos ayuda, que es a que se autoestructure nuestro mobiliario, ¿no? Y es muy fácil de hacer, es económico y no implica ningún tipo de accesorios ni más, ¿no? Estos son algunos ejemplos de ensamble en el acero inoxidable. Los de la soldadura les mencionaba, es mejor tener un cordón corrido a tener este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque en esta área, ¿qué puede pasar? Que se puede meter alguna sustancia y se puede dar una corrosión por picadura. ¿Pero qué podemos hacer? Nosotros vamos a hacer este tipo de diseños y el diseño nos los permite. Podríamos hacer aquí algunos saques, haciéndolo como intencional, para que no se pueda acumular ahí nada de sustancias y se pueda corroer. Entonces podemos hacer este tipo de soldadura, pero hacemos unos saques aquí, unas muescas, con la idea de que no se pueda ahí acumular ningún tipo de sustancia. ¿Sí les queda claro este ejemplo? ¿Sí? O sea, con la idea de que no haya ningún... O sea, si vamos a hacer unión de dos elementos, aquí le hago como un saque para que pase libremente el líquido o el polvo o lo que sea y no se acumule, ¿no? Es lo mismo que pasa bueno, a lo mejor en estas mesas no, pero en la cocina algunos mobiliarios de acero de carbón. Cuando están mucho tiempo sin moverse, ¿qué pasa cuando ustedes los mueven? Queda como cuadritos de óxido, se han visto, ¿no? ¿Por qué? Porque se mete el agua o lo que pasó el trapeador o lo que quiera, ¿no? Entonces, obviamente ahí se va dando la corrosión, ¿no? Y podría pasar lo mismo en estos espacios si lo dejamos así, sin soldadura, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a haber una abertura, por mínima que sea, va a haber una abertura que se puede acumular algo y se puede empezar la corrosión. En cuanto a materias primas, tenemos las hojas y los rollos.
Obviamente los rollos los ocupan ya más en empresas donde hacen producciones lineales y bueno, de ahí van cortando van habilitando, ¿no? Y las hojas, bueno, las hojas están de 3 pies y 4 pies de anchos por 8 y 10 pies. Por ejemplo, el de 4 por 10 pies es de 1.05 por, perdón, de 3.05 por 2.44, ¿no? Entonces, estas medidas son medidas ya estándares. Los calibres van desde el calibre 10 hasta el calibre 29 y estas son las presentaciones comerciales que ustedes pueden encontrar ya de acero inoxidable en el mercado. Obviamente depende de cada distribuidor. Estas son láminas grabadas. Obviamente en las láminas grabadas, ¿qué pasa? Que ustedes, bueno, todas las láminas grabadas son austeníticos 304, ya es porque las características de este tipo de acero nos permiten dar ese tipo de grabado. Y obviamente una característica de los austeníticos es que cuando se trabaja en frío se hace mucho más resistente mecánicamente, no sé si lo recuerdan. Entonces cuando nosotros grabamos una lámina de estas, obviamente su resistencia mecánica aumenta. Entonces a lo mejor si vamos a ocupar una lámina lisa, un calibre 18, a lo mejor al momento de utilizar esta lámina podemos ocupar hasta un calibre a lo mejor 22. ¿Por qué? Porque es más resistente mecánicamente esta que la lisa, ¿no? Entonces podemos bajar peso, podemos bajar calibres y también visualmente la podemos hacer un poco más atractiva, ¿no? Depende mucho de qué aplicación sea o de qué diseño sea. Si ustedes van a hacer algún diseño donde necesitan algunos discos en acero inoxidable, hay personas que los mandan a cortar en láser, pero si su diseño no, como que no es tan importante las medidas o las tolerancias, o sea, pueden ustedes ajustarlo, pueden ver cuáles son las medidas estándares que hay en el mercado de discos y adaptarse a esos para hacerlo obviamente más bajo en costo su producto, su diseño y también en tiempo, porque el hecho de que ustedes mandan a cortar en láser, bueno, pues implica tiempo y costos, ¿no? Las placas, aquí están los anchos, los espesores, los largos, ¿no? Los tipos de aceros inoxidables. Todo este tipo de aplicaciones comerciales, más bien de materia prima comercial, bueno, lo pueden ustedes también checar con los distribuidores, pueden entrar a las páginas y pueden ver el catálogo que tengan stock, ¿sí? Los tubos, hay 4 tipos de tubos, están los tubos ornamentales, los tubos sanitarios, los tubing, los pipe y los PTR. Los tubos ornamentales, como su nombre lo dice, tienen un pulido exterior, ¿no? Un pulido ornamental, son para aplicaciones de mobiliario en general, ¿sí? O sea, vienen en calibres, su medida nominal es igual a su medida real. Esto quiere decir, si yo pido un tubo de 1 pulgada, va a ser de 25.4 milímetros con sus tolerancias, ¿no? Todos. Igual, si pido un tubo de 2 pulgadas, bueno, de 50.8 milímetros y así, ¿no? Vienen por calibres, 14, 16, calibre 11, calibre 18. Exactamente igual que como se maneja otro tipo de metales, ¿no? Y obviamente, bueno, hay hasta tubos de 4 pulgadas. Las medidas de largo vienen de 6.05, lo que son los tubos, 6.10, perdón, ¿no? Y como su nombre lo dice, el tubo ornamental tiene un pulido exterior. El tubo sanitario, a comparación del exterior, son para aplicaciones donde va a pasar algún fluido por la parte interna. Entonces aquí el pulido es interno, ¿sí? Son más para aplicaciones para industria de lácteos, farmacéutica o alimentaria. Este tipo de tubos, obviamente como pasa el fluido por la parte interna, generalmente lo encuentran en 304 o 316, porque son un material que por norma está permitido para las industrias alimentarias. Como bien les digo, tiene un pulido interno y ese tipo de tubos generalmente se encuentran en calibre 16 por la aplicación, ¿no? Y en diámetros pequeños. Bueno, yo he visto hasta 2 pulgadas de diámetro en ese tipo de tubos. Y el tubing, que es, también lo podemos ocupar como los tubos ornamentales, viene con costura o viene sin costura, también viene mediante calibres, igual que el ornamental, igual que el sanitario, son en calibres. Un tubo distinto, pero que también se ocupa mucho, es el tubo pipe o de cédula. Este tubo se diseñó para aplicaciones de conducción, no de agua. Entonces, ¿qué pasa? Este tubo, su grosor, a comparación de otros tubos, no es con calibre, se dice con cédula, que es el espesor de la pared, nada más. Pero a diferencia de los ornamentales, tubing y sanitarios, esa cédula, esa pared, va en proporción a los diámetros del tubo, ¿sí? Ustedes pueden ver un ejemplo aquí. Una cédula 10, aquí están los milímetros de la pared, es de 1.24, no va a ser igual en 1/8 que a lo mejor una cédula 10 en 1/4. Aquí es 2.7, porque esa cédula, esa pared va en proporción al diámetro del tubo. Cabe mencionar también que este tubo, su medida nominal no es igual a la medida real. Si yo pido un tubo de 1 pulgada, su medida real es de 33.4 milímetros. Entonces, siempre que utilicen ese tipo de tubos, chequen las tablas para ver cuáles son las medidas, ¿sí?
Esos tubos se ocupan mucho para aplicaciones donde la resistencia mecánica tiene que ser mayor, quizá para mobiliario urbano. ¿Por qué el cambio de medida? ¿Por qué se hace eso justamente con este tubo? Porque es que es un tubo que se diseñó para tubería de conducción. Entonces, casi siempre, cuando tú pides un tubo de, no sé, 1 pulgada, esa medida es el diámetro interno, pero no siempre coincide. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que siempre que hayas pedido un tubo, cheque las tablas, porque no siempre coincide que a lo mejor de 2 pulgadas sea la parte interna 5.8. O sea, varía, tiene sus tolerancias. Pero eso se hizo porque es un tubo de conducción. Entonces no podemos decir, voy a pedir un calibre 16 en 2 pulgadas, en 4. No podemos ver eso porque el calibre 16 o la cédula 10 va a variar de un diámetro a otro porque va de acuerdo a los diámetros, ¿no? Entonces, la gran ventaja aquí es que como a veces coincide el diámetro interno a la medida nominal de otros tubos, quiero decir, que a veces coincide que el diámetro interno del tubo pipe coincide con el diámetro externo del ornamental, el sanitario. A veces podemos hacer tubos telescópicos o podemos combinar estos tubos para hacer a lo mejor algunos elementos ajustables. Entonces también nos da como una facilidad o mayor aplicaciones, ¿no? Eso se ocupa más para mobiliario urbano o aplicaciones donde va a estar una carga mecánica mayor, ¿no? Aquí está en este tipo de banca, pero a lo mejor simplemente un anaquel que va a cargar mucho peso, pues en vez de poner un tubo ornamental calibre 16, a lo mejor podemos poner un pipe de 1 pulgada, 1,5 o 1/4, una cédula 10, ¿no? O algo así. Entonces, visualmente se van a ver igual, pero en cuanto a resistencia mecánica es mucho mayor el pipe, ¿no? En una universidad me decían que iban a hacer un poste para un diseño X, entonces me decían, yo quiero un tubo que sea muy resistente, entonces pensaban poner un ornamental de un diámetro mayor y un calibre 16 o a lo mejor hasta 14. Y bueno, a lo mejor ocupo un pipe, entonces tu diámetro queda pequeño, pero tu resistencia mecánica es igual que otro calibre muy grueso. O visualmente también se ve como más ligero, ¿no? Entonces, bueno, la única recomendación, cuando ustedes vayan ocupado este tipo de tubos, siempre vean las tablas, ¿no? Para que no se lleven una sorpresa de que ustedes pensaban que era de 1,5 pulgada y lo vean mucho más robusto. Hay barra sólida. Estas barras, bueno, a lo mejor este salero y pimentero se pueden hacer de barra sólida. Pero ¿qué pasa si yo le hago de una barra sólida este salero? ¿Cómo tendría que hacer yo ese salero? ¿Cómo harías ese salero con una barra sólida? ¿Mandé? No sé. ¿Cómo harían un salero con una barra sólida? ¿Por qué proceso? Sí, o sea, si yo compro una barra sólida y quiero hacer este salero o pimentero, ¿cómo puedo hacer ese salero? Tengo que hacerlo en un torno, ¿no? Entonces tengo que hacer un torno. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que comprar la barra, tengo que hacerlo en un torno, tengo que comprar un buril con punta de diamante industrial porque es más duración inoxidable. Entonces eso me implica mucho trabajo y obviamente el acero inoxidable ustedes saben que se vende por peso, ¿no? Entonces a mí me implica trabajo, comprar herramientas y aparte el acero inoxidable que lo voy a terminar no tirando, pero sí se va a estar desperdiciando, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues mejor me voy a las barras huecas, que también existen, y obviamente pues ahí me evito mucho trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues a lo mejor compro una barra hueca que se adecue y evito estar desbastando. Las barras huecas viene centrada por el interior y centrada por el exterior. Eso lo único que quiere decir es que viene trabajada por interno o externamente, o sea, no nada más. Pero ¿qué pasa si este salero, qué pasa si lo hago con una barra hueca? Pues a lo mejor toda esta parte nada más doy una pulida externa y ya, ¿no? Y en la parte de abajo, aquí está soldado, pero a lo mejor en la parte de abajo yo ocupo una parte de barra sólida y le hago una pequeña cuerda a esa barra y entonces me evito mucho trabajo, ¿no? No sé, a lo mejor puede ser una solución, ¿no? Entonces, o a lo mejor, no sé, a lo mejor puedo comprar un tubo pipe. La gran ventaja también del tubo pipe es que como tiene paredes gruesas, a veces nos da oportunidad de hacer una pequeña rosca en la parte interna, ¿no? O sea, se presta. Entonces, a lo mejor ocupo yo un tubo pipe y le hago una cuerda interna y ya nada más trabajo la parte de abajo o la parte de arriba. Entonces, bueno, hay muchas maneras de hacer ese tipo de pimentero y salero. Pero la idea es que ustedes se den cuenta que, bueno, de la materia prima comercial que existe pueden mezclar y obviamente la idea es que bajen procesos, bajen costos y sea un producto mucho más rentable. Están los perfiles y ángulos. Este es un camión de Volvo. Ya se hacen de acero inoxidable 409, todos los camiones.
se hacen con tubulares. En cuanto a perfiles, no hay tanta demanda, entonces por lo tanto hay pocos perfiles en acero inoxidable. Estos son algunos ejemplos. Las soleras anteriormente eran extruidas. Las soleras, hagan de cuenta que es como una plaquita de acero inoxidable que viene con los dos lados como con una curvita, porque vienen extruidas. Y bueno, se ocupan para diferentes tipos de productos, pero actualmente las soleras casi siempre te las cortan de una lámina o de una placa, entonces dependiendo del calibre o el espesor. Entonces hay que considerar que esa solera hay que trabajar los cantos, ¿no? Para que también consideren eso en el diseño. Si ustedes logran conseguir la solera extruida, pues obviamente los cantos no vamos a tener que dar mayor acabado, pero si viene de cortada de placa o de lámina hay que trabajarlos. Mallas, ¿no? Este es un ejemplo, esta es una mesa, un escritorio. Quizá por la parte interna tenga una estructura muy sencilla, puede ser hasta otro material. Y aquí lo que le da la vista es la malla de acero inoxidable en combinación con lo que es el vidrio templado. Estos son otros ejemplos de mallas. Aquí es en plafones, esto es más a lo mejor para arquitectura, pero bueno, también se pueden aplicar, depende ya del diseño de cada quien, ¿no? Obviamente esto en ambientes o en aplicaciones alimentarias pues no va a ser viable, ¿no? Entonces va a ser más aplicable en cosas ornamentales. También existe la lámina multiperforada. Sin embargo, ustedes también pueden mandar a multiperforar. No es caro. Si están pensando hacer una familia pensando mobiliario urbano para exteriores, para un parque, a lo mejor ustedes pueden mandar a multiperforar con cierto diseño que eso unifica toda la familia de productos, ¿no? También, ¿no? Ustedes pueden hacer el arreglo en su diseño de perforaciones y lo mandan a multiperforar. Y de esa manera pueden unificar toda su línea de productos también. Hay alambres, hay tornillos en acero inoxidable, hay remaches en acero inoxidable, tuercas remachables, ¿no? Ya hay muchos accesorios en acero inoxidable que ustedes pueden utilizar para hacer su diseño como más fácil. Hay accesorios que combinan madera con acero inoxidable, poliamidas o nada más en acero inoxidable. Estos son algunos ejemplos. Hay diferentes tipos de cierres, de bisagras, bueno, hay muchísimas aplicaciones. Hay empresas que se dedican a hacer desde la bisagra hasta el mueble y todo, ¿no? Pero la idea del diseño es que, bueno, si ya existen accesorios comerciales, bueno, se apliquen o que se especialicen en hacer el mobiliario y todo lo que son accesorios, pues nada más los compres y los adecúen a sus diseños. Esa también es como una idea del diseñador. En cuanto a acabados, es muy importante el acabado en acero inoxidable. ¿Qué pasa si ustedes hacen unos manerales, o quiero decir los manerales para lavarse las manos? ¿Qué pasa si ustedes hacen unos manerales en cerámica y le ponen un esmalte muy liso a esos manerales? ¿Qué va a pasar? Se resbala, ¿no? Entonces a lo mejor el diseño fue muy bueno, pero el acabado no fue el adecuado. Entonces, debido al acabado es malo, no va a funcionar, ¿no? Lo mismo pasa en el acero inoxidable. Si el acabado no es bueno, no es el adecuado, no va a funcionar. ¿Qué pasa si en un barandal que va a estar en la costa le ponen un acabado de acero inoxidable como satinado, pero como muy rayado? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se va a oxidar? Por la brisa marina, se los explicó muy bien Pedro ayer. Sí, por la brisa marina, exactamente. Si yo tengo un acabado muy rugoso, se va a detener la brisa, los cristales de sal y se va a oxidar muy fácilmente. Pero ¿qué pasa si yo a ese barandal le pongo un acabado quizá espejo? Se va a conservar más. ¿Se va a conservar más? ¿Por qué? ¿Por qué se va a conservar? ¿Cómo, perdón? No tiene dónde detenerse. No tiene dónde detenerse porque la superficie es mucho más lisa, más tersa y obviamente pues va a pasar la sal y no tiene dónde detenerse, dónde pegarse y eso va a evitar la corrosión. Entonces eso pasa mucho también en aplicaciones. Quizá el diseño es muy bueno, pero si el acabado no fue seleccionado adecuadamente, pues no va a funcionar tampoco, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, bueno, va implicando muchas cosas el diseño. Entonces, sí. Dependería mucho de la fabricación también, ¿no? O sea, al momento en el que los artículos lo tengas, no sé, en manufactura, requeriría también la fabricación adecuada, ¿no? O como... ¿El acabado adecuado? Ajá. Sí, pero cuando tú haces un diseño, tú debes de especificar todo el diseño y también especificar qué tipo de acabado es el adecuado, ¿no? Para esa aplicación. Pero, ¿sí? Yo tengo una duda. Sí. Entonces, por ejemplo, en los acabados que tú tienes como unas pequeñas onditas, bueno, ¿esos son más fáciles también de la corrosión? Sí, porque por ejemplo, depende. Si tú pones este tipo de acabados horizontalmente
y llueve, ¿qué va a pasar? Pues hay partes que tienen como pequeñas hendiduras. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a corroer. Pero por eso esos acabados son más para aplicaciones arquitectónicas o superficies verticales, con la idea de que siempre se esté limpiando y no se quede acumulada alguna sustancia. Entonces, sí. Pero aún así tiene oferta, o sea, tiene más facilidad de que se corra. No, porque por ejemplo, ahorita lo vas a ver tú, tiene un acabado no satinado, sino como 2D, o sea, como liso. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú lo pones vertical, se va a resbalar igual que un pulido, ¿no? Pero si tú lo pones horizontal, pues sí va a tender a acumularse alguna sustancia y se puede correr. Ahorita se los voy a pasar. Bueno, es lo que les decía. Y obviamente también, independientemente de la función, la funcionalidad del acabado también es visualmente distinto. Un acabado brillante, un acabado de espejo, que es este que está en la silla. Bueno, esta es una silla de Philippe Starr. Realmente es muy distinta verla así a verla sin ningún acabado, ¿no? Pues obviamente no nos llama la atención, porque siempre los consumidores se van más hacia lo que es brillante, es bueno y no es la verdad, pero sí tenemos mucha esa idea de que si brilla es mejor, ¿no? Los acabados comerciales que existen en el mercado, esos acabados comerciales de alguna manera no los van a poder imitar o igualar mediante acabados mecánicos. Y en algunos casos sí, pero en el caso del acabado 2D, que es un acabado por laminación en frío, que es un acabado opaco, no lo van a poder generar otra vez con acabados mecánicos. El acabado 2D es un acabado brillante, pero hasta cierto punto. En el catálogo que van a ver ahorita, en la parte de arriba está la familia 300, los austeníticos, 304, en la parte de abajo los 430, en la parte de abajo igual ferríticos y austeníticos. Aquí hay algunos aceros que son antihuellas, que son texturizados, y en la parte final vienen lo que son los recubrimientos de los aceros inoxidables. Siempre que se trabaja en acero inoxidable hay que procurar dejar esta película con la idea de que cuando nosotros hagamos un trabajo de manufactura se raye lo menos posible para que el acabado sea mucho más fácil al final, ¿no? ¿Qué pasa? Si nosotros le quitamos esta película, pues se va a rayar, se va a maltratar, y al final el darle un acabado a esa superficie nos va a costar mucho más tiempo que si lo protegemos de alguna manera. Esa diferencia es la que hay cuando trabajamos lámina negra y acero inoxidable en cuanto a manufactura. Cuando hacemos lámina negra nosotros como diseñadores, pues si se raya o si se maltrata, ¿qué ponemos? Le ponemos un recubrimiento, un pláster, la pintamos y no se ve, ¿no? Se tapa. Pero en acero inoxidable, si nosotros no lo protegemos o trabajamos bien desde un inicio, todos esos rayones se van a ver al final, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en trabajar bien el material desde un inicio y cuidar el material, ¿sí? Se los voy a pasar entonces. Bueno, aquí hay también un acabado antihuellas. Se van a dar cuenta que el antihuellas tiene, bueno, no se ven obviamente los dedazos como se ven en los demás, pero tiene un recubrimiento de resina que eso evita que se esté marcando el acero inoxidable en los dedos. También van a poder ver que en el acabado espejo hay diferencia entre los 300 y 400. Estéticamente es mucho más espejo de 400, el brillo sale mucho más que en los 300. Los voy a pasar para que lo vayan viendo. Y por otro lado, bueno, ahí me faltó decirlos, hay unos acabados satinados o pulidos que son P3 y P4, que también están ahí. Esos acabados se obtienen del acabado 2D, haz de cuenta que se pasan por una banda, esas láminas, y tienen esas bandas tienen unos lijas muy grandes del ancho de la lámina y se le va dando ese acabado, es que no acabado con abrasivos. Esos acabados P3 y P4 sí los pueden dar en un taller mediante proceso mecánico, o sea, sí los pueden lograr o hacer similares a comparación de los otros. Son los P3 y P4. Sin embargo, hay otros tipos de aceros inoxidables que no se ven tanto porque obviamente son más caros y no se conocen tanto todavía. Ahorita actualmente ya se están viendo mucho lo que son los texturizados, ¿no? Lo que son los grabados. Pero hay coloreado, hay ataque por ácido, hay grabado y hay repujado, ¿sí? Obviamente los costos varían. El grabado, hace rato yo les decía que todos estos tipos de aceros son austeníticos 304, no hay alguna otra aleación. Son 304. Y son austeníticos. Entonces, en el grabado la gran ventaja es que cuando se da esa textura, la resistencia mecánica se aumenta. Y eso nos da, bueno, nos ayuda mucho en nuestros diseños para hacerlos más ligeros. No, esos son los tipos de grabados. A diferencia, el grabado tiene por las dos caras la textura, ¿no? A diferencia del repujado. Estos son algunos ejemplos de lo que son grabados. El ataque con ácidos, la parte que está brillante, es la parte que se recubre, y la parte que está mate es la parte que ataca el ácido, ¿no?
Quizás se pueda dar algo similar con el proceso de sandblast, ¿no? Podemos a lo mejor lograr una textura similar. Eso es un ataque con ácidos con color. ¿Sí? El repujado, a diferencia del grabado, es que la textura solo lo tiene por un lado y la otra parte está lisa. Es la única diferencia. ¿Sí? Y bueno, el color resulta de un tratamiento químico, perdón. Acuérdense que el acero inoxidable tiene una película pasivante, ¿no?, en la superficie. Entonces, este acero inoxidable se introduce en unos químicos y lo que se hace es que esa película pasivante aumenta en una sustancia ácida. Por la interferencia de la luz se empieza a producir el color o el efecto del color en el acero inoxidable. Obviamente, dependiendo del tiempo que esté sumergido, es el color que adquiere el acero inoxidable. Puede ser bronce, dorado, rojo, púrpura, verde o azul, ¿no? Depende. Pero también, si nosotros lo lijamos, perdemos ese color y ya no lo recuperamos. Si nosotros lo soldamos, pues también el color se hace más intenso, pero obviamente al darle el acabado a la soldadura, pues se pierde. Entonces, por eso yo les decía, en estos aceros, cuando tenemos este tipo de textura, este ejemplo, si nosotros hacemos un doblez a 90 grados aquí, ¿qué va a pasar? Que nuestro dibujo se va a deformar. Entonces, por eso siempre es recomendable hacer un radio mayor para nada más como estirar el dibujo. Cuando tenemos color, pues hacer también radios mayores para tratar como de estirar el color y no que se vea la línea mucho más tenue, ¿no? El color no se ve tanto, pero sí hay que tratarlo de trabajar de esa manera. Podemos unirlo con stud welding. Cuando ustedes ponen un stud welding sobre lámina de color, lo único que pasa es que se ve el color más intenso, pero no se deteriora, no se ve mal, ¿no? Lo pueden poner con cinta VHB, lo pueden poner con adhesivos, con remaches. Entonces, nada más hay que tener como más cuidado en trabajar el acero inoxidable. Obviamente aquí, pues se grabó, después se coloreó y después se sacó el color del acero inoxidable, ¿no? Convencional. Estos son otro ejemplo. Ahorita también está mucho la tendencia de combinar el acero inoxidable con la madera. Obviamente lo hace como mucho más cálido, ¿no? El acero inoxidable. Se le quita como esa idea de ver el acero inoxidable como un material frío, ¿no? Esa es una aplicación, la foto quizá no se ve tanto, pero es una aplicación donde se contrastan las texturas, un acero pulido o brillante con un acero sandblasteado, ¿no? Con acabado sandblasteado. ¿Sí conocen el sandblast, no? En aplicaciones obviamente siempre es como más impactante, vamos a guardar silencio por favor, más impactante el acabado pulido, acabado de espejo que un acabado satinado. Este es el ejemplo de las lavadoras que les decía, ¿no? La tiene la lavadora. Le metemos detergentes, cloro, suavizantes y sin embargo el acero inoxidable dura mucho tiempo en la aplicación, no se deteriora. Aparte a veces con los remaches, no sé si han visto las tinas de la lavadora que están como golpeadas, sin embargo el acero inoxidable sigue siempre intacto. Y en cuanto a procesos, tenemos procesos de corte, de rolado, rechazado, doblado, embutido, troquelado, extrusión, fundición. Muchos procesos, lo van a ver en la mañana en la tercera conferencia, más a detalle, pero pues, lo que quiero que ustedes vean es que se pueden hacer cualquier tipo de proceso en el acero inoxidable. A veces pensamos que por ser acero inoxidable es como más difícil manejarlo, y no, la cosa es que a veces desconocemos muchas virtudes o cualidades del acero inoxidable. En cuanto a procesos de corte, tenemos lo que es cizalla, que sabemos que son cortes cortes rectos. Tenemos el plasma, que bueno, es un corte que no es como tan definido y que nos puede dejar un poco de rebabas o escoria, o nos puede deformar el material dependiendo de los calibres. Tenemos el corte por láser, que podemos cortar hasta 1 pulgada de espesor. Y tenemos el corte por agua, que podemos cortar hasta 5 pulgadas de espesor, ¿no? Y tenemos también 4 procesos: el troquelado, el embutido, el rechazado, el doblado, el rolado, el transformado. O sea, son los mismos procesos. Obviamente nada más depende de qué aplicación. El ejemplo que está en la parte del medio a mí, bueno, me gusta mucho porque es un proceso muy simple, es un proceso de rolado y con la combinación de esta es una madera tratada, pues se ve muy interesante la combinación de materiales y la combinación de formas. También tenemos soldadura automática, manual. Y aquí lo que decía, siempre hay que tratar de que el recubrimiento de acero inoxidable se deje hasta el final. No sé si alguno de ustedes ha visto cuando llegan a sus casas algún mobiliario que tiene acero inoxidable, a veces hasta la misma película se la quitamos en la casa, ¿no? Entonces eso evita que se maltrate el acero inoxidable. En este caso, el recipiente aquí se está soldando en esta parte. Entonces solo en esa parte, si se dan cuenta que se soldó, esa tiene un acabado P3. Se le está tratando de igualar el acabado para que nada más en ese elemento se desea donde se esté retrabajando.
¿no? Pero ¿qué pasa si no lo cubrimos? Habría que darle el acabado a todo el recipiente y obviamente se involucra mucho tiempo, ¿no? Y costos, obviamente. Estos son unos ejemplos de diseño, ya con alguna influencia de diseño. Este es un mobiliario que se tenía anteriormente de línea. Y bueno, así es como se propuso. Se le cambiaron lo que son accesorios comerciales, son de poliamida, se le pusieron puertas de policarbonato, se pegaron con cintas VHB, toda acero inoxidable manufactura tradicional. Entonces, bueno, sí se ve visualmente, se ve distinto uno de otro, ¿no? Y cumple con las mismas funciones. Esta es lavamanos, un lavabo. Su manufactura de este es tradicional. Por la parte interna está un acabado 2D, que es un acabado opaco, no sé si lo vieron. Porque, bueno, visualmente no se va a estar viendo en la parte interna. La parte de arriba es un acabado P3, que es el acabado como rayado, si lo vieron. Y la parte de las puertas es un acabado repujado, que son unos cuadritos, que es el acabado lino. Ahí está en el muestrario. Entonces, esto obviamente lo da un acento y visualmente lo hace más atractivo. Estas manijas también son comerciales, igual que los ovalines y que la monomando, ¿no? Este mobiliario se veía muy interesante. Estos son los muebles para restaurante. Anteriormente se tenía este tipo de mobiliario, ya se tiene este tipo de mobiliario. Este tipo de mobiliario se puede armar fácilmente con stud welding, ¿sí? Se puede hacer, quizá, si también se analizara, se podría hacer de armarse en el momento. ¿Por qué? Porque este es un elemento, son diferentes tipos de elementos y se puede armar en sitio, ¿no? Si se dan cuenta, todo está armado con stud welding por la parte interna. ¿Qué nos corta? Pues tiempos de producción, tiempos de ensamble, tiempos de soldadura, o sea, en cuanto a manufactura, pues nos evita muchos tiempos perdidos, ¿no? No sé si tengan alguna duda para entrar a lo que son aplicaciones. ¿No? ¿No tienen ninguna duda? Sí, yo. ¿Sí? El mueble que vimos ahorita para el restaurante, eso, o sea, se hace por diferentes partes o con la placa le puedes meter el lavado cada parte es una placa diferente. Por ejemplo, en hay dos maneras. Si tú lo haces mediante embutido, tú puedes tener toda tu... Estos están hechos en 3 elementos, ¿eh? Es la pura parte de arriba, la pura superficie. Y estos ovalines, a esta superficie se le hizo el corte con láser y estos ovalines son independientes, ¿no? Entonces tú haces la pura parte de arriba, le haces los huecos y son los ovalines que son los que nada más se empotran. Pero también si se tuviera el proceso de embutido, de una misma lámina se puede hacer estos embutidos y sale de una sola pieza, ¿no? Pero si la producción fuera en serie o industrial, o si se tuviera el proceso. Aquí como era, se hacían como 5, pues bueno, así se hizo, ¿no? En este caso. En el caso de la parte de arriba es un elemento que tiene un doblez tradicional. Si sigues el láser, tiene este doblez, este perfil. Y ese es un elemento. Este es otro elemento. De hecho, son varios paneles que están unidos por la parte interna. Esta base es lo que une a este panel, un panel que está por la parte posterior, y lo que son las puertas. Entonces son varios elementos que se van uniendo en el momento. Y todos tienen doblez para estructurarlo mucho más el diseño. ¿Sí? ¿Sí es tu pregunta? Sí. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, yo, es muy caro el que es fundido. ¿Cuál era? El embutido. ¿El embutido? ¿El proceso de embutido? Pues es que no es caro si tú vas a hacer nada más a lo mejor una producción muy pequeña, porque tienes que mandar a hacer un molde especial para poder hacer el embutido. Pero por ejemplo, si vas a hacer una producción de tarjas, que a lo mejor son miles de tarjas, pues no va a ser caro, o sea, se amortiza, ¿no? En cuanto a muchas dudas sobre procesos y a lo mejor moldes, en la conferencia 3, que viene el especialista en lo que son procesos, igual te lo puede contestar, pero si tú vas a hacer una producción muy pequeña, pues sí te sale muy caro hacer el embutido. De hecho, hay industrias donde son artesanales y lo que hacen es que en una tarja, a ver, no tengo aquí un ejemplo, bueno, ahorita más adelante en una aplicación te voy a enseñar, una tarja la hacen en varias partes, es muy artesanal. Ahorita, cuando tengo una foto de tarja, te la explico, ¿vale? ¿Sí? ¿Y cuál es el proceso más económico? Pues un doblado nada más. Lo que pasa es que depende de tu aplicación o tu diseño. Es que, por ejemplo, el embutido,
si tú vas a hacer una producción industrial, pues a lo mejor es lo mismo o es mismo precio que un doblado, pero porque se amortiza en tu producción, ¿no? Pero si tú vas a hacer un prototipo, pues obviamente no vas a hacer un embutido, vas a hacer un doblez, o vas a hacer un rechazado, o vas a hacer un estampado, dependiendo de tu diseño y tu aplicación. Entonces, es que no hay alguno que sea más caro o más barato, es que depende de qué tipo de aplicación o qué tipo de manufactura, y si es industrial o semi-industrial hagas. ¿Y qué diferencia hay entre el doblado y el rolado? Porque ya ves que se ve... El doblado es doblez a 90 grados y mediante un dado y una prensa. Y el rolado son con rodillos. Vas pasando la lámina y con el rodillo le vas dando la forma curva. ¿Sí? Todo este de procesos es mañana, pero esa es la diferencia. Estos son algunos nichos donde puede entrar el acero inoxidable. Obviamente hay muchísimos más, pero son algunos ejemplos que vamos a ver ahorita. Industria alimentaria, industria farmacéutica, en médica, en el hogar, como en la cocina, en los baños, en accesorios, en decoración, en accesorios en general, en tecnología, como en las laptops, en los celulares, en las computadoras, ¿no? En el iPod, en todo. En la joyería, en mobiliario de oficina, en el arte objeto, mobiliario urbano, arquitectura, transportación automotriz, marítima, petroquímica y etcétera, ¿no? O sea, muchísimas industrias. Este es el ejemplo de la cerveza que les decía hace rato. Toda la línea de producción ya está en acero inoxidable y esto nos ayudó a que las cervezas tengan la calidad mundial porque no se modifican sus características de la cerveza. Esa es una industria sumamente agresiva para el acero inoxidable. ¿Por qué? Porque tiene las sales, tiene cloro que vienen en los pescados. ¿Y qué pasa? Están las bandas de transportación, todo en acero inoxidable. Sin embargo, aquí sí tienen algún tipo de mantenimiento adecuado para que no se queden estos cristales en las bandas o en los accesorios de acero inoxidable y se puedan dar la corrosión, ¿sí? Pero está directamente con con las sales, con los cloros. En la industria farmacéutica, estos son algunos ejemplos dentro de la industria farmacéutica que hay. Hay unas normas que te especifican que el 304 austenítico se emplea para mobiliario y objetos que no tengan contacto con materias primas, y el 316 o 16L para accesorios que tengan contactos con materias primas. Sin embargo, por norma no está, pero sin embargo los ferríticos 444, 41, 34 cumplen ya con estas especificaciones, pero como por norma están las 300, a mí las 300, pues a veces los clientes no te permiten todavía utilizar ese tipo de aceros. Pero en cuanto a cualidades, hay ferríticos que te cumplen o que son más resistentes corrosivamente que los 316 por sus propiedades de aleación. ¿Sí? En industria médica, no sé si han escuchado que las prótesis de acero inoxidable, ¿no? Entonces, hay prótesis de acero inoxidable. En el hogar hay algunos de las aplicaciones, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones. En la cocina, no sé si han visto algunas baterías que son como más económicas que lo convencional, el acero inoxidable, y eso es otro tipo de acero, una familia 200. Obviamente no tiene la misma resistencia que una familia 300 y obviamente su costo es mucho menor, ¿no? Pero también hay unas familia de baterías que son, pues, alto en costos, pero el acero inoxidable que utilizan es un austenito 304, cuando menos, ¿no? O no sé si han visto que a veces dice 18.8 o 18.8, el acero inoxidable así lo especifica. Eso quiere decir que es un austenito 304, por el contenido de níquel y cromo. Estos son otros ejemplos. Tarjas, mira, cuando son muy artesanales las producciones, cuando no se tiene el embutido, a veces en las tarjas lo que se hace es que, bueno, a ver si se ve bien. En esta parte interna, la parte de abajo, lo hacen mediante un estampado. O sea, das cuenta que nada más la parte de abajo de la tarja, donde está el pequeño radio, lo hacen con algún tipo de doblez y te queda nada más como una pequeña charola. Lo que hacen después a eso es que le soldan todo el cuerpo, todo el rectángulo. O sea, ahí no está hecho de una sola pieza. Aquí sí. Pero hay empresas que no tienen embutido. Entonces, como hacen las tarjas, es que hacen primero este elemento, esta charola de la parte de abajo, y después le soldan todo este cuerpo de arriba. Entonces, la tarja la hacen en dos partes. Y si esa tarja tuviera una charola en la parte de arriba, una superficie, la soldan en un tercer elemento. Entonces, se hace la tarja en tres partes. Esas son cuando son manufacturas artesanales. Pero cuando tienen proceso de embutido, lo hacen de un solo, de una sola bajada, ¿no? Otro tipo de diseños.
Se pueden ver que no nada más son cosas como muy cuadradas en el acero inoxidable, se pueden hacer muchas cosas en el acero inoxidable, nada más hay que estudiar bien para qué es la aplicación y si vale la pena, ¿no? Diseño. En lo que es la línea blanca, anteriormente era el puro externo, interior, ahora ya es todo externo, ¿no? Ya está la línea, lavavajillas, el microondas, refrigerador, ya todo viene en acero inoxidable, estufas, en accesorios, ¿no? Paneras, aleros, en la misma plancha, sí han visto que tiene ya la cubierta de acero inoxidable. Este, por ejemplo, puede ser nada más con un proceso de rolado y este puede ser un corte en láser, ¿no? Entonces son procesos simples. Otro tipo de diseño. Estos WC y lavamanos se tienen en los reclusorios. Se cambiaron al acero inoxidable porque obviamente la resistencia mecánica es excelente y también a la corrosión. Y también se cambiaron porque anteriormente eran de cerámica y ¿qué pasaba? Pues que los rompían y hacían armas. Entonces, ahora el acero inoxidable, bueno, pues obviamente se eliminó ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, son acero inoxidable y quizá la higiene no va a ser tan estricta, pero el acero inoxidable cumple con las condiciones para estar en ese medio, ¿no? Esos son algunos calentadores, pero ya son como un elemento decorativo, ya está combinado lo decorativo con lo funcional. Esas son las lámparas, que bueno, hay muchísimas lámparas en acero inoxidable, ¿no? Ya hay mucho. Sin embargo, bueno, pueden hacer también algo distinto, algo nuevo, combinado con materiales. Este ejemplo yo siempre le hago mucho énfasis porque este ejemplo del Durex, porta-Durex, viene a sustituir, no sé si han visto ese de plástico o el verde que tienen todas las secretarias, que es una basezota verde, ¿no? Tiene el mismo funcionamiento, pero aquí visualmente sí es totalmente distinto, ¿no? O sea, es realmente estético en la aplicación de acero inoxidable. Algo así, pues también es muy interesante para los proyectos que van a entrar al premio. Estos son portatarjetas, este es un abrecartas. En la tecnología, bueno, pues ya están en celulares, en las computadoras, en los iPod, en plumas, ¿no? Muchas aplicaciones. En la joyería, este tipo de joyería ya tiene muchos años, sin embargo tuvo mucha demanda en lo que es México. Era una empresa brasileña, o es una empresa brasileña, bueno, es una empresa mexicana, pero este tipo de joyería se hacía en Brasil. Y debido a la demanda que había en México, esta empresa compró la empresa de Brasil, y bueno, Brasil ahora se dedica nada más a maquilar y ya manda aquí todo a México y aquí es como se comercializa, ¿no? Entonces aquí en México llegan nada más los puros módulos y aquí se arma, ¿no? Y todo es en acero inoxidable. Fue de las primeras empresas que entró en cuanto a joyería en acero inoxidable, porque actualmente ya hay otros diseños en acero inoxidable, obviamente ya mucho más, como más detallados para otro nicho de mercado, ¿no? Y ya son combinaciones de maderas, de cauchos con acero inoxidable. Aquí está, lo que son piercings son 316L. Este es un tipo de diseño, este es un despacho de arquitectos que se dedica a hacer mobiliario en acero inoxidable y a mí me llama la atención porque toda su línea de productos siempre es como mediante columnas, ¿no? Bueno, así yo lo visualizo, como columnas, todo, ¿no? Y toda su línea de mobiliario es así como pesado, ¿no? Obviamente esto es rolado, ¿no? O sea, no pesa. Yo lo quiero mover, lo puedo mover. Sí, pero esto es rolado, o sea, haz de cuenta es hueco por la parte interna, es una lámina rolada. Pero visualmente es muy pesado. Quizá físicamente no, pero visualmente es muy pesado, ¿no? El mobiliario. Esto es mobiliario urbano. Ustedes saben que lo que es mobiliario urbano está como en tendencia de que todo lo que son espectaculares se baje a nivel, se ponga a nivel de piso. Por lo tanto, se ha dado mucho todo lo que es mobiliario urbano, ¿no? Estos son otros ejemplos de mobiliario urbano. De mobiliario urbano hay como muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, son algunos de los más importantes. Por lo menos en la Ciudad de México sí está muy metido todo lo que es todo este tipo de kioscos para revistas, para flores, para cafés, para, bueno, ¿no? Mucho, porque obviamente ahí es donde hay espectaculares. Bueno, tú ves espectaculares ya por todos lados, ¿no? Entonces ya se están quitando, eliminando, ¿no? También ese tipo de mobiliario urbano. En la playa, les decía, ¿no? Pero obviamente aquí hay que ver qué tipo de acabado es el indicado para evitar la corrosión.
Otro tipo de mobiliario. Esta banca es como muy interesante, es muy sencilla en cuanto a diseño. Aquí puede ser por un corte láser, puede ser nada más un rolado, y es un diseño muy sencillo, pero por la forma va a ser muy interesante. Otro tipo de diseños, combinando materiales. En puntos de venta o en puntos de venta donde hay contacto con comida, por norma tiene que estar en acero inoxidable todo lo que es el contacto con comida. En accesorios, en esculturas. Este es el Grand Fee Hall, está en Chicago, ¿no? Ese es un tipo de escultura. Esta es otra escultura, estos son con fundición, con un acabado electropulido. Y esta es otro tipo de escultura hecha con malla, ¿no? Utilizada como un textil. O sea, se pueden dar cuenta que el acero inoxidable es como un material muy versátil, muy noble de manejarlo. Este está en Reforma en la Ciudad de México, es 316. Estas son algunas aplicaciones de arquitectura. Ventajas que nos da aplicándolo en la arquitectura. Combinado con materiales. Aquí la combinación de acero inoxidable con mármol sí lo hace ver como más frío, ¿no? En escaleras, ¿no? Combinando con policarbonatos, con vidrios templados, con elementos de unión, con nodos, con tensores, ¿no? Para unir los vidrios. Hay muchas aplicaciones ya del acero inoxidable. En lo que son biombos, en lo que son espectaculares, en lo que son plafones, en la industria automotriz, ¿no? En las mismas estructuras. Yo les decía que Volvo ya tiene toda la estructura de los camiones en acero inoxidable, pero bueno, este es otro ejemplo. En el sistema de escape, ¿no? En la industria de transportación, en el metro, en los microbuses, en el metrobús, las aplicaciones de aquí son de acero inoxidable, todas. De hecho, en la Ciudad de México los asientos ya del metro también ya están hechos en acero inoxidable, todos los que son los asientos. El único detalle ahí que me han dicho o me han comentado muchos es que el acabado que se les puso no fue el adecuado. Entonces, cuando uno va sentado, se va como resbalando. Es lo que sí me comentaban mucho, ¿no? O me han comentado. Otro tipo de transportación. Aquí, por ejemplo, en las pipas, no sé si han visto que las pipas siempre son como muy brillantes, ¿no? Entonces, obviamente, si está en contacto con algún alimento, por la parte de adentro tiene otro tanque de acero inoxidable 316 o 304, dependiendo qué sustancia van a llevar. Y en la parte nada más externa como chaqueta, pues es el acero inoxidable como Vista 430, que es el que visualmente es el como más estético porque tiene más brillo, ¿no? Tiene un mejor acabado espejo. ¿Sí? Cuando el acero está en contacto con alimentos, ¿debe tener algún acabado especial? No. Por lo menos un P3P4, por lo menos, que es un acabado sanitario. El acabado sanitario, hay normas que te dicen que tiene que tener, todas las superficies de los aceros o las superficies se miden por grit, y un acabado sanitario es a partir de 120, 180 grits hacia arriba, ¿no? Pero eso ya lo tiene el acabado P3 o acabado P4. Es otro tipo de aplicaciones. ¿No? Sí. En el corte al láser, bueno, es más como observación. Todos son como muy verticales. Se pueden hacer figuras, la figura orgánica, sí, lo que tú quieras. De hecho, se hace en un programa y entonces el corte se va haciendo, pero pueden ser figuras orgánicas, lo que quieras. La única diferencia de corte láser y plasma láser y agua es que el láser te corta calibres más delgados y te deja, no te maltrata el material, pero te deja como en el canto como un pequeño cafecito, como quemado, pero no te altera el material, ni te lo calienta, ni te lo deforma, nada. Y el agua no. El agua te puedes cortar hasta 5 pulgadas de espesor. El único detalle también es los costos, ¿no? Es también la diferencia, pero prácticamente es lo mismo. ¿Cuál es más caro? Yo tengo entendido que el agua. Pero también depende mucho de tu diseño y de espesores hay diseños que son a lo mejor muy simples, hay diseños que se tardan más porque son como muchos curvas, entonces depende mucho de eso también. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Un comentario? No.
Gracias, Francisco.